Sí. 14. 14. Ujú. Sí. Primero, con los datos que me da tendría que sacar los moles totales, ¿no? Que tengo. Déjame verlo, a ver. Tenés presión, volumen y temperatura, sí. Podría sacar los moles totales, sí. Claro. Y después se me ocurría con el dato de 50% en peso de cada uno, Sí. sacar los moles de cada uno, dividirlos por los totales y multiplicarlos por la presión, para la presión parcial, ¿puede ser? Para sacar los moles totales, para sacar los moles de cada uno y dividirlos por los moles totales. ¿Qué sería No, eso? no, para sacar después las presiones parciales, Para sacar la fracción molar. ¿Y cómo sacarías los moles de cada uno? con el dato de 50% en peso de helio y 50% en peso de xenón. Sí. Ajá. Y- mm, sí, sí, con ese dato, pero no son 50% en moles, ¿eh? Es en masa. No, No es no, que, claro, claro, sí. no es que la mitad de los moles son, la mitad de la masa es helio y la mitad de la masa es xenón, ¿sí? Y los moles, y sabiendo los moles totales, sí, sí, de esa manera. Mm, Bueno, ¿qué otro? Dígame, de los fáciles, de los difíciles, de lo que quieran. Profe, Sí, que quería preguntar sobre el punto 12, 12. Ajá, sí. que me confunde el tema de que te dice cuánto se agrega de cada gas, pero si sumas como esos volúmenes, no te da el volumen total. No, es que no tiene por qué dar. No, y mirá, a ver, para que voy a compartir pantalla. Eh, Sería como una cosa así. Porque lo que no entiendo es cuando te dice, ponele, 100 centímetros cúbicos de hidrógeno a una presión de 700. Sí, es eh, como. Sería así. Ahí está compartiendo. Sí, están viendo, ¿no? sí, Uy, a ver, sería como que cada gas está en su recipiente, digamos. Tenemos un recipiente con, ¿qué son? Hidrógeno es sí, eh, hidrógeno, 100 centímetros cúbicos sí, y a una presión de ¿cuánto dice? 700 torr. sí, Bien, ese es un recipiente. Otro recipiente tiene helio. Ah, bueno, no sé qué temperatura y qué presión. Y este otro tiene oxígeno. sí. Son tres recipientes distintos. Todos están a la misma temperatura. Todos tienen distintos volúmenes y presiones, pero todos están a la misma temperatura. Bueno, imagínate que todos los gases ahora se transfieren a un recipiente final. Mm, Así, pensalo. Todo a la misma temperatura. Entonces, todo ahora se transfiere a un recipiente de 300 centímetros cúbicos. Bueno, ahora, ¿sí? Entonces vos pensá, para el hidrógeno, pensá para cada gas, si el hidrógeno, cuando estaba en este recipiente de 100 centímetros cúbicos, tenía una presión de 700 torr, cuando lo transferimos a este otro recipiente de 300, ¿cuál va a ser su presión? A la misma temperatura. Es la ley de Boyle, ¿sí? sí, O sea, podemos decir, uy, ¿qué hice? Presión inicial por volumen inicial es igual a la presión final por volumen final, ley de Boyle. ¿Sí? Y lo mismo sí. puedes decir para el helio y para el hidrógeno. Vas a poder sacar las presiones de cada uno de los gases en este recipiente final. Y ahí tenés la Ah, presión de cada uno y después la sumás. claro, sí, ¿Sí? O sí. sea, todos los gases se transfieren desde su recipiente al recipiente final, que tiene 300 Bien, centímetros cúbicos. Las presiones de cada uno van a variar. Esa sería la bien, idea del gracias. problema.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Después yo también había preguntado en el foro, aunque Sí. no me alcancé a fijar si me contestaron, sobre el punto 13. Más que nada con la consigna tenía un problema porque cuando dice que con la válvula inicialmente cerrada una esfera contiene 1,13 y la otra 0,567 kilogramos, a mí trabajando con kilogramos no me daba la presión que dice la respuesta, pero si lo hago en gramos a eso, sí que me da. Puede ser que haya tenido que ser en gramos y no en kilogramos. ¿Y en qué expresaste el peso molecular? Si el peso molecular lo expresaste en gramos sobre mol, entonces la masa la tenés que expresar en gramos. Si no, puedes Claro, dejar la sí. masa en kilogramos y expresar el peso molecular en kilogramos sobre mol. No, sí, o Que- sea, lo pasé a gramos, Y pero bueno, sí. no me daba. Vos decís que la masa es 1,13 gramos, no 1,13 Claro, kilogramos, no. Pero ¿cuánto te dio el volumen? A ver, ¿cuánto te dio el volumen de cada esfera? ahora me fijo. Porque el volumen de una esfera, para que no estoy compartiendo pantalla. A ver, para. Quizá ahí está el error. Me dio 3.208,9 Ah, centímetros cúbicos. no, 3.208,9 litros te dio. Ahí está la Ah, cosa. Porque fíjate ok. que el volumen de una esfera, ahí están viendo, volumen de una esfera es 4 tercios pi radio al cubo. Pensá que el volumen, el radio de esta esfera es el diámetro, ¿no? El diámetro es 1,83 metros, o sea, casi 2 metros. O sea que el radio pues, sería 90 centímetros, 91 centímetros. En metros, esto te va a dar, el volumen te va a dar en metros cúbicos. El volumen te dio 3,2 metros cúbicos, ¿no? Un metro cúbico son 1.000 litros. Un metro cúbico son 1.000 litros. Esa es la cosa. Si no, si querías pasar el diámetro, pasarlo a centímetros, y ahí sí, el volumen te daba en centímetros cúbicos, pero no te iba a dar 3.200, te iba a dar 3.200.000. Así que no, es correcto, los datos que están es correcto y la respuesta está bien.
Bueno, vamos, vamos. ¿Qué más? Bueno, a ver. ¿Quieren hacer el problema 18? Hasta el problema 17 es todo el tratamiento de gases y lo consideramos a los gases como ideales. Aceptamos que la ecuación P por B igual a NRT funciona. Esa ecuación en realidad no funciona a la perfección. ¿Sí? O sea, esa ecuación de los gases ideales, P por B igual a NRT, no describe exactamente el comportamiento de los gases. Es decir, si nosotros, por ejemplo, calculamos una presión, tenemos los moles de gas, el volumen, la temperatura, y con eso calculamos la presión, vamos a ver que la presión real que se mide no es igual que la calculada. Hay una desviación. ¿Eh? Bueno, por eso se han propuesto otras ecuaciones para mejorar esto, para describir mejor el comportamiento de los gases. Bueno, una de ellas es la ecuación de Van der Waals, que es, acá la escribo, es una corrección a la ecuación del gas ideal, donde la presión, esta B con la rayita arriba es el volumen molar. P con la rayita arriba es el volumen molar, que es el volumen ocupado por una masa de gas dividido los moles presentes en esa masa. ¿Sí? O sea que esto es volumen molar al cuadrado por volumen molar menos B igual a RT. ¿Sí? Este término corrige a la presión, ¿sí? Tiene en cuenta las interacciones entre las moléculas, las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas, y este otro término es el que corrige al volumen y tiene en cuenta el volumen propio de las moléculas. Las moléculas no son puntos, tienen un volumen, que normalmente es despreciable, muy pequeño y despreciable frente al volumen ocupado por toda la masa de gas, pero no es cero. Bueno, esta ecuación funciona mejor que la ecuación de los gases ideales. Es más complicada de tratarla, ¿no? La ecuación de los gases ideales es muy sencilla. Esta es un poco más complicada, pero da mejores resultados. Que esas constantes A y B son constantes propias de cada gas. ¿Sí? Las encontramos en la bibliografía. Bueno, acá nos plantea un problema no, este no es, nos plantea un problema donde el gas es nitrógeno y nos da sus valores de A y B. ¿Ven? El factor A para el nitrógeno vale 1,39 atmósferas litro cuadrado sobre mol cuadrado y el B vale 0,0391 litros sobre mol. Bueno, con esos datos, tenemos 62 moles en un volumen de 15 litros a una temperatura de 298, tenemos presión, volumen, temperatura y los factores A y B, y con eso tenemos que calcular la presión. Bueno, es sencillo, es simplemente, por ejemplo, despejar la presión de acá, entonces pasamos este factor dividiendo, nos queda RT sobre el volumen molar menos B, y después pasamos este otro término restando A sobre el volumen molar al cuadrado. Y bueno, y hay que hacer la cuenta de esto. Bueno, habría que calcular primero el volumen molar, que son, en este caso serían, en este caso el volumen molar serían 15 litros, el volumen es el volumen del recipiente que lo contiene, y tenemos 62
moles. ¿Sí? Ese es el volumen molar y después hay que reemplazar acá R por la temperatura, por el volumen molar menos B, menos A sobre el volumen molar al cuadrado. Justo no tengo la calculadora acá, pero pueden hacer la cuenta, vamos haciendo la cuenta, a ver. ¿Tienen alguna calculadora? Y si no, voy busco la mía. Hoy no, perdón. R no. A ver, sería 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol por 298 sobre el volumen molar, que esto es, bueno, 15 sobre 62, habría que ver cuánto da eso, 15 sobre 62 litros sobre mol, menos 0,0391 litros sobre mol. Menos el A es 1,39 atmósfera litro cuadrado sobre mol cuadrado, y esto otro es 15 litros sobre 62 moles, todo al cuadrado. Esa es la presión entonces calculada con la ecuación de Van der Waals. Sí, la primera, 0,202 litros sobre mol. Y arriba 0,082 por 298, 24,44, pongámosle. Esto daría en atmósfera, se cancelan los Kelvin y queda atmósfera sobre, no, atmósfera por litro, perdón, por litro sobre mol. Bien. Litro y mol se cancelan con litro y mol de abajo y nos va a quedar en atmósfera, como tiene que ser, estamos calculando una presión. Y acá tenemos 1,39 y esto va a quedar en atmósfera, porque fíjense que esto es atmósfera litro cuadrado, mol cuadrado, me olvidé de poner acá, mol cuadrado, y abajo nos va a quedar, ven que tenemos litros sobre mol, pero al cuadrado, o sea que nos queda el litro cuadrado, mol cuadrado, se cancelan los litros cuadrados, los mol cuadrados, y nos queda en la atmósfera. 1,39 sobre, no sé cuánto da esto, 0,058. Bueno, hagamos la cuenta. ¿Cuánto termina dando la presión? Te digo que podés hacer toda la cuenta con la calculadora sin necesidad de ir anotando los resultados parciales, ¿eh? Usando bien la calculadora. Ah, bien, bien. Ah, bien, bien. 161. Ah, 121 atmósfera menos, puede ser. Bueno, finalmente, entonces, ¿cuánto da? 96, 97, 97,04 atmósferas. Eso es la presión calculada mediante la ecuación de Van der Waals. Vamos a ver cómo sería la presión que nos dice la ley del gas ideal. La ley del gas ideal es presión es igual a N, sí, sería RT sobre el volumen molar, ¿no? O NRT, como quieran. Si quieren, la escribimos de la forma más habitual. Vamos a poner ahí NRT. Así que acá tenemos 62 mol por 0,082 litro atmósfera, disculpen la letra, Kelvin mol por 298 Kelvin, y el volumen es 15 litros. ¿Cuánto da esta presión ideal? La presión calculada a partir de la ley del gas ideal, para el mismo caso, ¿no? Para el 101 atmósfera. ¿Ven? Entonces,
¿Ven? La ecuación del gas ideal no contiene ninguna constante propia del gas. Es la misma para nitrógeno, para dióxido de carbono, para helio o para oxígeno. Es más sencilla de trabajar con ella. Bueno, nos da este resultado. Entonces, la ley del gas ideal nos dice que la presión va a ser de 101 atmósferas y la del Van der Waals nos dice que va a ser de 97. ¿Ven? Hay una diferencia. ¿Cuál va a ser la verdadera presión? Seguramente ninguna de las dos, pero más cerca de la de Van der Waals. Seguramente este resultado es mejor. Este resultado se aproxima mejor al real que este otro. Hay una diferencia. Pensé que iba a haber más diferencias. ¿Necesidad? Hace mucho que no lo había visto. ¿Están las respuestas? No. No, 127. 127 atmósferas te da. ¿Estás seguro que da 100? No, pero ese es el 19. Perdón, sí. No tiene la respuesta este. Bueno, bien. Bueno, da eso. Pensé que iba a dar más. Bueno, eso para cuando tenemos 62 moles de nitrógeno en ese recipiente. Cuando después de usar el recipiente durante mucho tiempo, el nitrógeno se va consumiendo y nos quedan 0,62 moles, una cantidad 100 veces menor. Y ahora habría que hacer de vuelta el cálculo de la presión calculada con la ley del gas ideal y la ecuación calculada con la ecuación de Van der Waals y ver cuánto da. Van a ver que en ese caso, a presiones más bajas, los resultados se aproximan, se hacen más parecidos. Cuanto más baja sea la presión, bueno, hagan la cuenta y se van a convencer, ¿no? A medida que la presión se hace más baja, a medida que la presión tiende a cero, lo que ocurre es que la presión calculada con la ecuación del gas ideal se hace similar a la presión calculada con la ecuación de Van der Waals y ambas se hacen similares a la presión real que mide el gas, ¿no? Cuanto más baja sea la presión, mejor funcionan tanto la ecuación del gas ideal como la ecuación de Van der Waals y ambas se aproximan más al valor verdadero. O sea, podemos describir mejor el comportamiento de los gases a bajas presiones. A altas presiones, ambas ecuaciones empiezan a fallar, pero falla más la del gas ideal. La de Van der Waals da mejores resultados, sería. Bueno, lo mismo tienen que hacer, si no me equivoco, en el problema 19, de vuelta lo mismo. Acá tienen, acá el gas es metano, ¿ven? Tienen el volumen, 2,5 moles, la temperatura y el volumen. Tienen moles, temperatura y volumen. Pueden calcular la presión usando la ecuación de los gases ideales y también la ecuación de Van der Waals, para lo cual tienen las constantes propias del metano, las constantes A y B del metano. Bueno, y acá les dice que experimentalmente la presión medida fue de 100 atmósferas. O sea, ese es el valor verdadero. El valor verdadero es 100. Bueno, van a ver que la ecuación de los gases ideales y la ecuación de Van der Waals, ninguna de las dos le va a dar 100. Pero hay una que le va a dar más cerca de 100, más cerca del valor verdadero. Eso es lo que tienen que hacer. ¿A qué se debe entonces en la ecuación de Van der Waals? Cuanto más fuertes sean las interacciones, cuanto más fuertes las interacciones entre moléculas. ¿Qué tipo de interacciones tenemos entre moléculas? Tenemos interacciones dipolo-dipolo, fuerzas de London, puente de hidrógeno, etcétera, ¿no? Esas son las fuerzas entre una molécula y otra molécula. Se ejercen fuerzas de atracción, ¿no? Bueno, cuanto más fuertes sean esas... Anda afuera. Cuanto más fuertes sean esas interacciones, entre moléculas, eso significa un mayor valor de A, del primer término de Van der Waals. O sea, y eso significa una mayor desviación del comportamiento ideal. Y cuanto mayor volumen, a mayor volumen de las moléculas, eso significa mayores valores de B y también mayor desviación del comportamiento ideal, ¿no? Para que un gas se comporte idealmente, ¿qué tendría que tener? Moléculas de tamaño cero, de volumen cero, y que no tengan interacción. Bueno, eso ningún gas lo cumple.
cuáles serían los gases que mejor cumplen eso. Y bueno, los que tienen moléculas más chiquitas, más livianitas, con menores interacciones. El hidrógeno y el helio, por ejemplo, son los que mejor se aproximan al comportamiento ideal. No son gases ideales, pero son los que mejor se aproximan. ¿Por qué? Porque tienen moléculas más pequeñas, más livianitas, con las menores interacciones. Los gases con moléculas más grandes y con mayores interacciones son los que más se desvían del comportamiento ideal. Si queremos una mejor descripción, tenemos que usar la ecuación de Van der Waals. ¿Se entiende? Ahí estamos. Sí, sí, se entiende. Pero después les digo, como ven, salvo que siempre que les pidamos hacer cálculos, siempre que ustedes tengan que hacer cálculos, salvo los problemas donde explícitamente les damos los valores de las constantes A y B, si no, siempre vamos a usar, vamos a suponer comportamiento ideal y vamos a tratar a los gases como gases ideales, ¿sí? Pero es importante que sepan que eso no es todo, hay más que eso, ¿sí? Y de hecho, la ecuación de Van der Waals no es la única ecuación que se propuso para describir el comportamiento de los gases. Hay otras ecuaciones. En este curso vemos la de Van der Waals, pero hay otras ecuaciones que se han propuesto que son matemáticamente más complicadas y, bueno, son más complicadas de trabajar, pero también logran mejores resultados. Bueno, para trabajos más finos, donde se requiere describir, calcular presiones o volúmenes con mayor precisión, bueno, sí se usan esas ecuaciones. En este curso nosotros vamos a ver solo la de los gases ideales y un poco de la de Van der Waals en algunos problemas, pero no es que eso es todo, hay más que eso. Bueno, ¿qué más? Ya tengo un libro que tiene otros problemas, pero veo, son todos más o menos, es lo mismo que lo que tiene en la guía. No veo que haya problemas. Bueno, ¿y? Bueno, bárbaro. Una consulta. Sí. Yo todavía no llegué a hacer los últimos ejercicios de la guía, recién la estaba empezando, pero estaba leyendo el 21 que habla de la constante de Henry. La constante de Henry. Sí, estuve leyendo, yo la semana pasada no fui a las teóricas y estaba leyendo del libro, pero no la ubico esa ley. La ley de Henry tiene que ver con la disolución de gases en líquidos, ¿sí? Tenemos, el esquema sería esto, tenemos un líquido y una fase gaseosa. Acá tenemos un gas en la fase gaseosa. Bueno, líquido, por ejemplo, agua y un gas cualquiera, no sé, nitrógeno. Bueno, el nitrógeno es un gas, va a estar mayormente, por supuesto, en la fase gaseosa, pero además también va a haber parcialmente algo del gas va a estar disuelto en el líquido, ¿sí? Se disuelve el gas en el líquido, ¿sí? Luego, ¿sí? También va a haber moléculas de nitrógeno que salen de la fase líquida hacia la gaseosa. Bueno, luego de un tiempo se establece un equilibrio entre fase líquida, entre moléculas que salen y moléculas que entran, y se alcanza una situación estable, donde en la fase gaseosa tenemos una cierta presión de ese gas, que es constante, y en la fase líquida tenemos una cierta concentración de gas disuelto, ¿sí? Tenemos gas en la fase gaseosa que ejerce una determinada presión y gas disuelto en el líquido con determinada concentración.
¿Cuál es la relación entre estas dos, entre presión y concentración? Bueno, eso es la ley de Henry. La ley de Henry dice que la presión que ejerce el gas en la fase gaseosa es proporcional a la concentración del gas en el líquido. ¿Cómo hacemos para transformar una proporcionalidad en una igualdad? Multiplicamos por una constante de proporcionalidad. O sea que sería esto. Presión es igual a una constante por la concentración. Y ahí está. Esa es la ley de Henry. Ah, perfecto. O sea que queda como un equilibrio. Sí, un equilibrio entre fase gaseosa y fase líquida. Y esto está, matemáticamente se describe así de simple, ¿no? Esa K es la constante de Henry, la cual depende del líquido, del gas y de la temperatura. O sea, hay una constante de Henry para oxígeno disuelto en agua, otra constante, ¿sí? La constante de Henry para nitrógeno disuelto en agua tiene otro valor, y para dióxido de carbono en agua tiene otro valor, y para oxígeno disuelto en acetona tiene otro valor, y para nitrógeno disuelto en alcohol tiene otro valor. Depende del líquido, del gas y de la temperatura. En este caso, este problema ¿de qué trata? De oxígeno, ¿no? Sí, oxígeno en agua. Bueno, la constante de Henry para oxígeno en agua a 20 grados tiene ese valor. ¿Mm? Y ahí está. Bueno, fíjense, esta ecuación, que la expresamos de esta manera, como presión igual constante por concentración, también la podemos expresar de esta manera. Podemos expresarla como concentración igual constante por presión, ¿no? Es equivalente, ¿no? Una es proporcional a la otra. Si la expresamos de esta manera o de esta otra, las constantes no valen lo mismo, ¿no? Esta constante, llamemos esta constante, llamemos a esta, si quieren, constante 1 y a esta constante 2. Fíjense que la constante 1 va a ser la inversa de la constante 2. No van a valer lo mismo si lo expresamos de esta manera o de esta otra. En este problema, ¿cómo lo tenemos? Fíjense cómo está, fíjense el valor y las unidades que tiene la constante. ¿Cómo usarían la ecuación? ¿Con qué formato? ¿Con este o con este otro? Fíjense que la constante que nos da tiene un valor de 1,3, ¿cuánto era? 1,3 por e a la menos 3, ¿no? 1,3 por e a la menos, a la menos 4. ¿Qué? No, me parece que es 1,3 por 10 a la menos 3 tengo yo. Sí, sí, a la menos 3. Perdón. 1,3 por 10 a la menos 3, y fíjense las unidades. Mol sobre litro por atmósfera. Fíjense que la atmósfera, la unidad de presión, está abajo, está en el denominador. Quiere decir que esta constante hay que multiplicarla por una presión para que se cancelen las atmósferas y nos queden mol sobre litro. Quiere decir que hay que usar la ley de Henry de esta manera. Este formato hay que usar. Hay que multiplicar a la constante que nos da, hay que multiplicarla por una presión para que nos dé una concentración. Si quisiéramos usar la ley de Henry de esta manera, está bien, pero la constante no vale esto, vale la inversa de esto. No podemos usarla con porque si fíjense acá si esta presión la multiplican si esta constante la multiplican por una concentración, no se le van a cancelar las unidades, le va a quedar mol cuadrado sobre litro cuadrado de atmósfera, de cualquier cosa, no va a dar presión. Hay que usarla de esta manera. ¿Se entiende? Sí, se entiende, bárbaro. De acuerdo Muchísimas a las gracias. Ahí está. Y el problema que sigue creo que también trata de la unidad, sí, trata de la ley de Henry también, ¿no? Nos está hablando de dióxido de carbono disuelto en agua. Bueno. Sí, ahora lo entendí. Muchas gracias. Muy bien. Eso. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Yo, profe, por mi parte nada más me tengo que poner a hacer los ejercicios. Bueno, consulten en los foros
aprovechen esta semana, si bien es la semana de estudiantes, descansen, pásenla lindo, pero también no se descuiden totalmente de la materia, consulten en los foros, miren los videos y traten de ponerse al día. No digo que avancen más, pero traten de esta semana redondear el tema de gases, ¿sí? Sí, sí. Muy bien. Bueno. Bueno, ¿qué más, chicas? Por mí nada más, entonces, profe, yo me retiro. Muchísimas Bueno, gracias. muy bien. Gracias. Chao, chao. Bueno, quedan 3. Yo tampoco no tengo más dudas, así que por ahora está bien. Muy También bien. pueden seguir. Bueno,